Los flujos de aire y de agua generan fuerzas que interactúan entre ellas y cuya lógica deberemos entender para sacarle provecho. Lo que sigue es una enumeración sencilla de las fuerzas que se ejercen sobre un velero y las maneras de dominarlas. Cuando el viento incide en una vela suelta, esta flamea como una sábana al viento, o aldrapea, decimos los veleristas, siendo succionada alternativamente de ambos lados. Apenas cazamos un poco la escota, se genera una zona de presión en el intra-2 y de subpresión en el extra-2 de la vela, y por acción del principio de Bernoulli, donde un fluido ejerce menor presión, cuando más rápidamente se mueve, se infla. Esto es fácilmente apreciable cuando soplamos sobre una hoja de papel. Esta es succionada hacia arriba. Como el recorrido por fuera de la vela es más largo que por dentro, el flujo de aire necesariamente debe moverse más rápido. De esto resulta una fuerza perpendicular a la cuerda de la vela que mueve al barco. Hasta ahí lo conocido por todos. Pero, ¿esto es así? ¿Y entonces por qué la hoja no se levanta cuando soplo con la hoja vertical? ¿No será que la curvatura de la hoja, que por el principio de Coanda que ya vimos, curva el flujo de aire generando una reacción en el papel que levanta la hoja? Si la fuerza resultante es función de la diferencia de velocidad del aire en ambas caras y de la superficie de la vela, la velocidad diferencial, que es distancia sobre tiempo, está en relación a la diferencia del recorrido, de cuánto más largo sea el recorrido por fuera que por dentro de la cuerda. En una vela con 5% de flecha, el recorrido es solo 0,5% más largo por fuera que por dentro. O sea que el diferencial de presión es mínimo. Para nada es suficiente para mover un barco, cuya inercia responde a los principios de Newton, además de tener que vencer el rozamiento del casco contra el agua y su resistencia aerodinámica. Mucho menos dicha subpresión es capaz de generar la fuerza necesaria para elevar del suelo un avión de varias toneladas. Hace falta mucha más energía. ¿De dónde sale? Cuando el viento choca con un obstáculo, se desvía de su dirección inicial. En este video, que ya vimos en la clase anterior, se ve la enorme presión que se genera cuando el perfil cambia el ángulo de ataque. Según la tercera ley de Newton, acción y reacción, el ala ejerce una fuerza para desviar el viento, y el viento ejerce una fuerza igual y contraria. Esta última es la que nos interesa, pues nos permite convertir la energía del viento en movimiento en una dirección contraria de donde viene. Es fundamental entender que el viento ejerce una fuerza sobre la vela que implica una aceleración y no velocidades. Igual que en los aviones, el desviar la corriente de aire es lo que genera el mayor porcentaje de la fuerza aerodinámica y no el principio de Bernoulli. En un avión, para generar fuerza ascensional que supere el peso, el punto fundamental es el ángulo de ataque, que desvía el flujo de la corriente de aire. Esta fuerza es fácil de calcular, puesto que es la masa de aire por la aceleración, y es directamente proporcional a la superficie, en este caso de una vela, que aumenta, digamos, en la misma proporción que aumenta la superficie, y proporcional al cuadrado de la velocidad del viento, o sea que cuando se duplica la velocidad del viento, la fuerza se cuadruplica. Este es el mismo efecto por el cual los veleros navegan hacia barlovento, desviando el flujo del viento y en su misma relación. Por ello hay que tomar rápidamente rizos cuando apenas aumenta la velocidad del viento. Veamos cómo sucede el aumento de presión por causa del ángulo de ataque en un velero. Si dividimos una porción de viento en partes iguales, A, B y B y C, la cantidad de viento que pasa por ambas mitades es igual. El aire, al chocar contra la cara de barlovento, se ve obligado a cambiar de dirección. Como consecuencia de esto, los filetes se empujan contra la vela. El aire que pasa a barlovento sufre una compresión. Los filetes a sotavento, para llenar el vacío, siguen la curva de la vela. Entonces, a sotavento se genera una depresión. Como la presión de un fluido es siempre perpendicular al plano en que se aplica, independientemente de la dirección del viento, las diferencias de presión de ambas caras son perpendiculares a la curva de la vela. Esto se podría resumir en una resultante que es notablemente perpendicular a la cuerda de la vela. Sobre el quillote, el flujo de agua
que como ya vimos también es un fluido, también cambia de dirección. Y ocurre algo similar y valen las mismas reglas, con la diferencia enorme que el agua pesa 770 veces más que el aire. Si dijimos que la fuerza es función de la masa desviada, y a pesar de que el quillote es mucho más pequeño que las velas, y que la velocidad relativa del aire es mucho mayor que la del agua, las fuerzas que se ejercen sobre el quillote, y solo en la medida que el barco tenga velocidad, son descomunales. Para tener una idea de magnitud, la presión diferencial en las velas con un viento de 20 nudos es apenas de 1 gramos por decímetro cuadrado, y sobre el quillote del mismo barco navegando 10 nudos puede llegar a ser 5 toneladas por metro cuadrado. El valor de la entrada en pérdida de los quillotes, que es el valor en que se despegan los filetes si hay turbulencias, depende mucho del perfil. En quillas gruesas con mucha mayor curvatura, la entrada en pérdida puede ser cerca de los 30 grados y solamente apenas 12 grados en quillas muy finas. Por eso los barcos de regata de quillas muy finas se van tanto de ronza con bajas velocidades. Ahora que explicamos sintéticamente cuáles son las fuerzas que operan sobre un barco en movimiento, podemos entender cómo la combinación equilibrada de todas estas fuerzas es la que permite navegar un veloz y barlavento. Ahora hablemos un poco del equilibrio en un velero. Cuando un sólido o un conjunto de sólidos está en equilibrio en el sentido mecánico del término, no existe aceleración y se desplaza a una velocidad rectilínea y uniforme. El equilibrio en sentido mecánico no es sinónimo de velocidad nula. Cuando una vela se deja suelta, actúa como una veleta y se orienta paralela al viento, gualdrapeando por la acción del desprendimiento de turbulencias más o menos regulares. En cuanto cazamos un poco la vela se hincha y se ejercen las fuerzas aerodinámicas que ya vimos, pudiendo descomponerlas según varios sistemas, no importa demasiado cuál. Siempre el resultante va a ser una fuerza propulsora y una fuerza de abatimiento, compensada parcialmente por las fuerzas hidrodinámicas generadas por la carena. La diferencia entre ambas producirá una diferencia entre el rumbo y la derrota, el abatimiento. Ya vimos que las fuerzas hidrodinámicas son proporcionales al cuadrado de la velocidad del agua. Por esta razón, se van de ronza, que abaten mucho, los barcos cuando arrancan y se estabilizan rápidamente cuando adquieren un poco de velocidad. Las fuerzas aerodinámicas cambian notablemente con la forma del perfil de las velas, que no solo depende del embolsamiento, de la flecha, sino de su posición y su forma, además de las oscilaciones del barco en el mar. Si deseamos obtener la máxima velocidad posible, y acordarse que el velero es una máquina que convierte la energía del viento en movimiento, no siempre la mayor fuerza propulsora será la que nos lleve más rápidamente a donde queremos ir. Las velas, obviamente, son el elemento motriz del barco, y de su forma depende el valor y la orientación de la fuerza propulsora. El reclaje o trimado de las velas se caracteriza por dos cosas: la forma de cada perfil horizontal definido por su cuerda, su posición y el valor máximo de su embolsamiento, y el ángulo de incidencia de cada perfil con respecto al viento aparente. En términos generales, la fuerza propulsora será mayor cuando más embolsamiento tenga la vela, siempre que no se produzcan desprendimientos de flujo laminar del aire. Ese es el límite. De ahí que para vientos flojos, la vela se banque mayores embolsamientos sin desprendimientos y para vientos fuertes haya que aplanarla para evitarlos. Menores ángulos de incidencia también evitan desprendimientos, pero hay que estar atentos a que también estamos modificando la orientación de la fuerza propulsora. Como el viento aparente no es igual ni en intensidad ni en dirección a todo lo alto de las velas, deberemos regular la posición para cada altura. En teoría, incluso aunque fuera el aparente el mismo en toda la altura, debiéramos ajustar la torsión o twist en función del perfil y del largo de la cuerda. Pero esto es tema de trimado, que es harina al otro costal. Ahora veamos cómo interactúan dos o más velas juntas. Un foque, debido al canal que lo separa de la mayor, y a que desvía el viento como ya vimos, sopla sobre el extrados de la mayor, trasladando hacia atrás el desprendimiento, lo que le permite a la mayor ángulos mayores de incidencia.
pero también causa una perturbación en el flujo de aire, y este es un aspecto negativo. A su vez, la mayor, al acelerar los filetes del viento, genera succión en el extrados del foque y retrasa el desprendimiento, mejorando la eficiencia del foque. Los aparejos fraccionados con foques pequeños intentan disminuir los efectos negativos del foque, y los aparejos al tope potenciar los aspectos positivos de la mayor sobre las grandes Genoas. Todos estos conceptos sirven para entender las razones generales del comportamiento físico de esta máquina, pero no son suficientes, puesto que son tantas las fuerzas que interactúan y tan complejas que estas simples reglas no lo explican en su totalidad. El arte de navegar necesita deducir y aprender reglas prácticas tanto de la observación experimental como de la reflexión teórica. Veamos ahora algunos ejemplos prácticos de equilibrio de las fuerzas aerodinámicas del aparejo y las fuerzas hidrodinámicas de la carena. Este es un barco que navega en ceñida, perfectamente equilibrado. Las fuerzas aerodinámicas y las fuerzas hidrodinámicas están alineadas. No hay nada que decir. Ahora el mismo barco escora. El centro bélico se desplaza a sotavento. El centro de resistencia lateral lo hace hacia barlovento. Se forma un par, una cupla que tiende a orzar el barco y se vuelve ardiente cuando escora. Ahora el barco está navegando por el través con un poco de escora. En este rumbo general el barco tiende a irse a la orza. Debe compensar con el timón para que las fuerzas hidrodinámicas se compensen. Ahora va en popa. No hay abatimiento ni resistencia lateral, solo resistencia al avance. Como hay olas, el barco se balancea y escora alternativamente. El espí se balancea y entonces el centro bélico, que está bien a prueba porque el espí es grande, también se corre. El timonel tiene que hacer un gran esfuerzo para compensar las fuerzas hidrodinámicas. Y ahora por la aleta el viento aumenta, el barco escora, el centro bélico se desplaza y el barco se va a la orza y al agua. Y hablando de irse al agua, hablemos un poco de velocidad. Este es un diagrama de curvas polares de rendimiento. Es una representación simple sobre un plano de agua en condiciones ideales, sin corriente ni oleaje, en que se establece la velocidad para un barco determinado en función de la dirección del viento y su intensidad, y que supone un trimado ideal. Permite establecer con facilidad qué derrota es más conveniente para mejorar nuestra navegación. Obviamente no es igual para todos los barcos. Cada barco y cada configuración de aparejo tiene su curva polar. El que vemos acá es un ejemplo de un diagrama de rendimiento para un barco con mayor y Genoa. Fíjense que para un viento real de 7 nudos, la velocidad máxima se encuentra en un ángulo de viento real entre 65 y 90 grados, que son más o menos entre 30 y 50 grados de aparente, y el mínimo en 180 grados en popa redonda. Es claro que el aparente influye un montón y con poco viento conviene orzar. Con 12 nudos cambia y el rango es entre 50 y 120 grados de viento real, alcanzando casi 9 nudos. Y con vientos de 20 nudos, el rango de máximo rendimiento está en el orden de entre los 110 y los 120 grados, cuando el aparente en ese rango es menor y el empuje supera la succión. ¿Y qué es el BMG? BMG, Velocity Made Good por sus siglas en inglés, es la velocidad real que conseguimos ganarle al viento, o dicho de otro modo, es la velocidad proyectada sobre el rumbo del viento. Podríamos explicarlo más sencillamente diciendo que si navegamos contra el viento, la velocidad del barco es igual al BMG. Y si navegamos de través, nuestro BMG será 0. Así, un buen BMG consiste en ir desde un punto a otro en el espacio de tiempo más corto posible, es decir, a la mayor velocidad posible y la distancia más corta que se pueda realizar. ¿Y cómo se calcula? Además de ser una función de todos los GPS, se calcula de forma muy sencilla. Solo tenemos que conocer el ángulo que tenemos con respecto al viento y la velocidad real. Y la fórmula es igual a la velocidad del barco por el coseno del ángulo con respecto al viento real.
¿Cuál es la velocidad máxima de un barco? Ya vimos que un perfil hidrodinámico produce menos oposición al avance que un perfil circular o uno cuadrado. Esta resistencia proviene de dos fenómenos distintos. Uno es debido a la fuerza de viscosidad del agua que produce rozamiento. El otro es debido a la forma de la carena y al flujo del agua desplazada. Por el desplazamiento se producen unas diferencias de presión que elevan el agua en la proa. En la parte medio hay un aumento de velocidad y por ello una disminución de la presión, y otra vez una disminución de velocidad en la salida, que produce una nueva ola. La disminución de la altura del agua va en relación al radio de curvatura de los filetes fluidos. Esta ola tiene dos movimientos, uno divergente, que no influye en el avance del barco, y otro transversal en la superficie del agua libre del agua en las proximidades de la carena. Miren este video de un J-Class navegando en agua plana. Fíjense en la depresión del agua en el sector medio. La resistencia aumenta con la velocidad, en parte debido a que la altura de la ola aumenta. Cuando alcanza un valor tal que la longitud de la onda, que es la distancia entre dos crestas, es igual al eslora en flotación, se dice que el barco navega sobre su propia ola. En este punto hay que aumentar considerablemente la fuerza para ganar solo una mínima velocidad. Se ha alcanzado lo que se llama velocidad límite. Esta es, por cálculo de diseño, un valor de velocidad en nudos que surge de multiplicar 2.4 por la raíz cuadrada de la eslora en flotación en metros. Una de las formas de escapar de la resistencia de estas olas es el planeo. En fin, tratamos de explicar en forma sencilla la física que mueve esta máquina maravillosa que es el velero. Pero conocer no es suficiente para navegar bien. Cómo conseguir el planeo, la puesta a punta del lamparejo y el trimado de las velas son un arte que necesitan de reglas prácticas, que son fruto no solo del conocimiento, sino de la observación y de la experiencia, y que van a ser tema de la próxima clase.